Un saludo muy especial al PNUD, a la Universidad Javeriana y a todos los participantes del Diplomado en Gestión del Cambio Climático en Colombia, con énfasis en la región capital. Continuando con nuestra sesión virtual, voy a presentarles el cuarto tema, que se denomina Colombia frente al cambio climático. En la sesión presencial del viernes 25 de enero, nosotros hablamos de la política internacional del cambio climático y las normas del IPCC a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de las políticas de Colombia y las actitudes y acciones del gobierno de Colombia en el tema de vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático. Quiero, en primer lugar, agradecer mucho. Yo soy miembro científico de la Comisión de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que la lidera el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, la Universidad de los Andes y el Banco Mundial. Quiero agradecerle mucho al Ministerio de Medio Ambiente, al IDEAM y a la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, porque voy a usar parte de sus diapositivas, de su información, la cual he ido yo, digamos, aprendiendo como miembro científico de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, para hacer esta presentación para ustedes hoy. Recordemos el contexto mundial. El reto mundial en 1997, cuando se firmó el Protocolo de Kioto, fue reducir 3.3 petagramos de CO2 atmosférico por año. Se llevaron a cabo las reuniones, inicialmente la firma del Protocolo de Kioto por los países anexo 1 y anexo 2 de las Naciones Unidas. Se siguieron con las reuniones anuales, las conferencias de las partes, desde 1998 cada año hasta el 2012, y Estados Unidos empezó sus acciones de mitigación a nivel de algunos de los estados entre el 2003 y el 2012. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que en la reunión de Copenhague 2009 hubo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los países, mientras los países anexo 1 habían reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1997 y 2009, los países anexo 2, que somos los países en vía de desarrollo, los habíamos aumentado. Ese aumento, como se ve en la diapositiva, se debió principalmente a la incorporación de China al mundo capitalista, seguido por la India y en mínimo nivel un aumento en emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil. Entonces, mientras el mundo desarrollado estaba haciendo esfuerzos importantes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que tenían las obligaciones financieras de hacerlo, el mundo en vía de desarrollo las aumentó. Eso produjo una crisis entre los países anexo 1 y anexo 2 en la Convención de Copenhague, que fue 2009, y se pensó que el Protocolo de Kioto iba a desaparecer. Gracias a Dios no sucedió. Y llegamos a la Conferencia de las Partes 2012 del año pasado, en donde finalmente los países anexo 1 aceptaron seguir haciendo acciones de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, como tienen sus obligaciones ya contractuales, seguir haciendo acciones conjuntas con los países anexo 2. China e India se comprometieron a hacer acciones de reducción de sus emisiones porque ya se convirtieron en países emisores, y se llegó a un compromiso muy importante para nosotros los países en vía de desarrollo, el Acuerdo de Copenhague. Una donación de $100.000 millones por año de países anexo 1 a países anexo 2 en el periodo 2010-2020. ¿Cuál es el contexto de Colombia ante el cambio climático global? Colombia ha hecho estudios de vulnerabilidad ante el cambio climático global y planes de adaptación y mitigación que están publicados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Los datos del IDEAM muestran que Colombia es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático global. Ya les había mostrado en la conferencia del viernes 25 de enero que el IDEAM
pronostica que entre 2050 y 2060 haya un incremento en el nivel del mar de 40 centímetros en el Mar Caribe y de 60 centímetros en el Pacífico, por encima del promedio 1961-1990. O sea, ese es el primer síntoma y alerta de vulnerabilidad. En segundo nivel, la variación de la precipitación en Colombia se predice que para los años 2050-2060 la precipitación tendría unos cambios muy drásticos para algunas regiones del país, algunas entre más 15% más de la precipitación actual, otras hasta 15% menos de la precipitación actual, y el IDEAM nos ha mostrado la identificación de regiones más vulnerables en términos tanto de inundaciones por exceso de precipitación como de sequías prolongadas por pérdidas en la precipitación. El tercer aspecto de vulnerabilidad de Colombia es el deshielo de nuestros glaciares. Tenemos en la fotografía las curvas desde 1850 hasta nuestros días de la pérdida de cobertura de 6 de los más importantes glaciares de Colombia, como les mostré en la clase presencial del viernes 25 de enero. Ahí vemos la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Cocuy, el Nevado del Huila, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel, que están perdiendo una cobertura glaciar importantísima, lo cual trae, por consiguiente, efectos en aumentos del caudal de los ríos, desbordamiento de los ríos, aumento del nivel de agua en los lagos y en el mar, produciendo graves daños agrícolas, ganaderos, sociales, de salud pública, ambientales, en biodiversidad, etc. En resumen, en los últimos años se ha evidenciado que Colombia es altamente vulnerable ante los impactos del cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente muestra que el nivel de precipitación en algunas regiones ha aumentado en 70% y en otras ha perdido precipitación hasta en 10-15%. Colombia solamente emite el 0.37% de los gases de efecto invernadero del mundo. Es un país verde, es un país no emisor, es un país anexo 2. En términos de las emisiones de la América Latina, Colombia representa solamente el 4% de las emisiones de toda América Central y América del Sur, siendo el país más emisor Brasil, con el 56% de las emisiones, seguido por México, con el 15% de las emisiones, y seguido por Argentina, el 5%, Venezuela, el 4%, y Colombia ocupa el quinto lugar en la América Latina, América Central y América del Sur, desde México hasta Argentina, en términos de total de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia en relación a su Producto Interno Bruto, año 2000, vemos que Colombia en emisiones de gases de efecto invernadero comparado con su Producto Interno Bruto es tan contaminante como pueden ser los Estados Unidos de América. ¿Qué implicaciones trae esta cifra? Gases de efecto invernadero, emisiones contra Producto Interno Bruto. Significa que la economía colombiana podría considerarse como carbono intensiva si se miran esas emisiones anuales en relación a su Producto Interno Bruto. Debido a esto, Colombia, a través del Ministerio del Medio Ambiente, tiene 4 prioridades frente al cambio climático que están escritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Primero, planes de adaptación al cambio climático en el Plan Nacional de Adaptación. Segundo, conservación de los bosques, que es la Estrategia Nacional RED, que significa reducción de emisiones por degradación y deforestación. Tercer lugar, economía baja en carbono, que es la Estrategia de Desarrollo colombiana baja en carbono, en la cual yo soy miembro del grupo científico. Y por último, la preparación del país ante desastres, que es la Estrategia de Protección Financiera ante los desastres ocasionados por el cambio climático global. ¿Qué es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono? Tengo la alegría de decirles que Diana Carolina Barba Patiño, mi estudiante de la Universidad de los Andes,
es la directora de la sección de cambio climático en el Ministerio del Medio Ambiente. Yo quiero mandarle a Diana Carolina, un abrazo inmenso, mis felicitaciones por haber llegado a este cargo tan importante, y yo como su profesora en los Andes me siento supremamente orgullosa por ella. 29 países del mundo están adelantando estrategias nacionales bajas en carbono. Fíjense ustedes, en América está Estados Unidos, México, algunos países de Centroamérica y casi todos los países de América del Sur, excluyendo Venezuela, Bolivia, Ecuador. En África algunos, en Asia otros. Sin embargo, ya hay una preocupación muy importante a nivel mundial de que los países adopten estrategias de desarrollo bajo en carbono en sus sectores de la economía. ¿Por qué una estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono? En primer lugar, presenta co-beneficios económicos, sociales, ambientales. El país puede aprovechar la financiación disponible a través del compromiso del Acuerdo de Copenhague de 100.000 millones de dólares año entre el 2010 y el 2020. Colombia puede prepararse para una economía global baja en carbono y evitar futuras barreras comerciales que le eviten exportar sus productos agrícolas, ganaderos, industriales, porque no cumplen con las normas de ser ambientalmente benéficas. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono es un programa del Ministerio del Medio Ambiente junto con la Universidad de los Andes y el Banco Mundial, que en el corto, mediano y largo plazo busca promocionar un crecimiento económico nacional en los distintos sectores de la economía con bajas emisiones de CO2 equivalente. Y tratar de que nuestros productos, tanto de consumo nacional como los de exportación, sean productos que no sean tildados por las economías internacionales como productos producidos por la producción carbono intensiva. El reto del Ministerio del Medio Ambiente es que entre el 2012 y el 2040 no sigamos como vamos, sino que logremos una reducción de las emisiones de carbono, de CO2 equivalente casi en un 50%. ¿Cuál es el proceso de elaboración de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono? Se dividió a Colombia en 5 sectores: el sector transporte, el sector construcción y vivienda, el sector minería, el sector agricultura y ganadería y el sector residuos. En cada sector se invitó a expertos del sector público, del sector privado y científicos que den sus datos científicos, sus experiencias sobre opciones de mitigación en cada uno de estos sectores. Mi sector es el de agricultura y ganadería, y yo he tenido la suerte de compartir con otros científicos a nivel nacional sobre propuestas de mitigación del cambio climático global en estos sectores de agricultura y ganadería. Las preguntas claves que hace la Estrategia de Desarrollo Colombiano Bajo en Carbono son, para cada sector, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento de estos sectores en Colombia y en corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tecnologías se necesitan para desarrollar estos sectores? ¿Son ambientalmente contaminantes o podemos tener tecnologías ambientalmente benéficas? ¿Qué impactos tendría Colombia si es considerada con altos niveles de emisiones de CO2 cuando se compara con su Producto Interno Bruto? ¿Se nos cierran los mercados internacionales? ¿Cuáles son opciones de mitigación en cada uno de los sectores de la economía? En el sector transporte, en el sector construcción y vivienda, en el sector residuos, en el sector agricultura y ganadería. ¿Cuáles son esas opciones de mitigación? Pero se busca que sean opciones propuestas con base en datos científicos. ¿Y qué sectores se podrían ver más afectados o más beneficiados si a nivel internacional se nos abren las barreras y podemos exportar nuestros productos porque son carbono amigables? A través de todo este proceso, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una
un conjunto de acciones tempranas de mitigación que ellos llaman NAMAS, que es National Actions for Mitigation and Adaptation, y tiene una lista de estos planes. No sé a nivel de qué desarrollo va, si ya está a nivel de implementación. Eso sería muy interesante escuchar a los expertos del Ministerio del Medio Ambiente que nos cuenten a nosotros, los conferencistas y los participantes de este diplomado en gestión del cambio climático, a qué nivel está desarrollado los proyectos de mitigación, cómo se logran hacer estos proyectos de mitigación, con quién se puede hablar, qué se debe hacer, qué financiación existe, etcétera. Eso es algo muy importante y le agradeceríamos a las personas del Ministerio de Medio Ambiente que participan de este diplomado que nos den esa información actualizada. Muchas gracias.